Hola y bienvenidos al podcast de Píldoras para Zoho CRM, el podcast en el que hablamos sobre los secretos, funcionalidades, aplicaciones y todos los secretos del ecosistema Zoho que lo complementan. Mi nombre es Alberto Verdú y hoy vamos a abordar una pregunta que es fundamental para cualquier estrategia de email marketing. Sin duda, la pregunta ¿es mejor enviar una campaña a toda nuestra base de datos de suscriptores o es más conveniente hacerlo en lotes? ¿Por qué me he planteado esta pregunta? Pues básicamente porque hoy he tenido una llamada de un cliente que ha hecho un envío de miles, más de 30.000 contactos de golpe en una de sus primeras campañas y ha sido marcado como spam 20 de sus contactos, que son muy pocos en comparación a lo que a la base de datos que ha enviado, más de 30.000, y ha recibido 20 spam. Y ha recibido una notificación de Zoho diciendo, oye, cuidado con esto que te van a bloquear la cuenta. Y es importante tener claro cuáles son las mejores prácticas para abordar este tipo de envíos. Bien, básicamente la pregunta, por tanto, de ¿cuál es la mejor práctica? ¿Enviar una campaña muy grande o enviarla poco a poco? Aquí va a depender de varios temas, ¿vale? Va a depender de tu situación. Pero antes de empezar a hablar de las pros y los contras de cada una de estas dos opciones, sí que me gustaría hacer hincapié en que si estás empezando, es decir, si no hacías email marketing, si tu dominio no tenía ningún tipo de reputación en este aspecto, ¿de acuerdo? Es importante que no hagas una campaña agresiva. Es decir, que no lances tu primera campaña si tienes una base de datos de miles, de 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 contactos, hagas una campaña y lances a todos. ¿Por qué? Porque esto puede afectar mucho a tu reputación de marca. ¿En qué sentido? Porque no sabes la calidad que tiene esa base de datos. Vamos, si tienes muy claro que esa base de datos han sido todos contactos que digamos que has conseguido con el tiempo, pero con un tiempo relativamente corto, porque podrían dejar de existir esas cuentas y esto afectaría tu reputación, porque si se envían correos a cuentas que no existen, también puede afectar negativamente tu reputación de dominio y de IP, ¿vale? Pero si es de calidad o supuestamente es de calidad, tienes que validarlo, ¿vale? Has hecho opt-in, doble validación, no lo has hecho, vale. Entonces, para estar seguro y no correr riesgos, es recomendable, yo te recomiendo encarecidamente que no hagas un envío como ha hecho este cliente masivo. Y os lo digo a todos, hacer envíos en lotes. Es preferible enviar en lotes esta campaña para ir viendo y analizando la respuesta, porque no es lo mismo recibir 20 spam en un día, es decir, que 20 de nuestros correos sean detectados ese día como spam, que lo hagamos de manera a cuentagotas, que hoy recibamos uno, mañana ninguno, pasado uno, y esto lo vamos a conseguir si enviamos en lotes de 500, 1000 como máximo, ¿vale? De contactos. Entonces, os recomiendo que si estáis empezando, para ganar reputación de marca, de dominio, es interesante que hagáis esta estrategia, ¿vale? Dicho esto, ahora respondemos cuándo sería mejor hacer una u otra. Bien, pues aquí básicamente si nos vamos a qué ventajas supone o tenemos a la hora de ejecutar este envío de base de datos a los suscriptores a la vez, bueno, pues el primer argumento podría ser el de eficiencia. ¿Qué quiero decir con eficiencia? Que evidentemente si tengo 30.000, 50.000 contactos y quiero enviarlos todos de golpe, es mucho más eficiente enviar una campaña a toda nuestra base de datos de suscriptores, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos consume menos tiempo y recursos, por tanto, ¿vale? Digo, hago esa campaña y se la envío a todo el mundo, ¿vale? No vamos a necesitar segmentar ni planificar múltiples envíos. ¿Es más rápido? Por supuesto. Pero ya digo que puede tener este problema si estás empezando. Si tu base de datos ya está currada, ya está trabajada, ya está validada, es muy interesante hacerlo de esta forma porque nos ahorra tiempo y dinero, ¿vale? Sobre todo esto se puede hacer si tu base de datos es pequeña. Si tienes una base de datos de 1000, 2000, no te vuelvas loco o loca. Puedes hacer este envío tranquilamente, ¿de acuerdo? Estoy hablando de grandes bases de datos. El segundo argumento sería la uniformidad. Es decir, el segundo argumento de hacerlo de una tacada, de un golpe de toda la campaña a toda tu base de datos, es enviar todos al mismo tiempo, que permite, pues nos asegura, sería la palabra, que todos los suscriptores reciban el mensaje al mismo tiempo, ¿vale? Esto es algo positivo, ¿vale? Esto puede ser crucial, por ejemplo, si estás promocionando un evento, una oferta, por un tiempo limitado, ¿vale?
ya que va a evitarte la posibilidad de que algunos se enteren antes que otros, ¿vale? Salvo estos dos argumentos, el de eficiencia y el de uniformidad, ¿vale? Tenemos ahora el otro lado de la balanza, hacerlo poco a poco. Y el hacerlo poco a poco nos va a suponer que es decir, el envío en lotes, algo que Zoho Campaigns os permite hacer, que no había dicho hasta ahora. El primer argumento positivo, es decir, a favor de hacerlo así, es la reducción, como os decía, al riesgo de marcarse como spam. Esto es algo que debéis hacer como os decía, si estáis empezando a utilizar esta herramienta o cualquier otra de mail marketing, ¿vale? Es decir, cuando envías a toda la base de datos de tus suscriptores de una vez, corres ese riesgo de que los servidores que hay ahí en internet, pues interpreten como que estás realizando un comportamiento inusual y marquen tus correos como spam, ¿vale? Por lo tanto, enviar lotes más pequeños reduces ese riesgo y mantienes una reputación mucho más sólida. ¿Vale? Este es el argumento 1, reducción de spam. El segundo argumento sería la personalización y la segmentación. ¿Qué quiero decir con esto? Porque si tienes una base de datos grande y diversa, la segmentación y la personalización son fundamentales. Lo que siempre decimos, enviar lotes te permite adaptar el contenido a ofertas y grupos específicos de suscriptores. Es decir, voy a enviar esta campaña a este tipo de perfil de cliente o de suscriptores, ¿vale? Esto va a aumentar también la relevancia y la probabilidad de conversión, porque estás transmitiendo un mensaje mucho más personalizado, ¿de acuerdo? Y bueno, hay un tercer segmento que no se me acaba de venir a la cabeza, que bueno, se me acaba de venir, que es un poquito híbrido, es decir, estrategias híbridas, ¿vale? Es decir, no tienes por qué hacer una cosa o la otra, puedes hacer pruebas y de vez en cuando meter alguna campaña grande, ¿vale? Esto, por ejemplo, puedes realizar un envío inicial de una parte de tu base de datos que consideres más activa y comprometida, ¿vale? Y después puedes analizar los resultados y hacer ajustes para enviar al resto de los más pequeños. Esto se suele hacer mucho en pruebas test A/B, ¿vale? Tú puedes coger, en test A/B funciona así, tú puedes enviar una campaña pequeña a un grupo reducido un 10%, por ejemplo, de tu base de datos, ves cómo ha funcionado, ves qué apertura ha tenido y demás, y después el resto puedes obrar en consecuencia, ¿vale? O hacer una primera campaña a un grupo pequeñito, voy a probar con 500, con 1000, con 2000, depende de tu volumen, y veo cómo reacciona. Y en función de eso, hago algún ajuste y se lo envío al resto, ¿vale? En conclusión, la decisión de enviar una campaña a toda tu base de datos de suscriptores de una vez o en lotes va a depender en gran medida de ti, de tus objetivos sobre todo. Por eso siempre hablo de que hay que tener una estrategia. No se trata aquí de sentarse delante de la herramienta de mail marketing, en este caso Zoho Campaigns, y empezar a hacer por hacer, ¿vale? Tienes que evaluar ambas posibilidades y decidir cuál es tu estrategia de marketing, ¿vale? Bueno, pues gracias una vez más por acompañarnos en este podcast y espero tus comentarios, tus valoraciones, si puedes valora positivamente en función de la plataforma, tiene un sistema de valoración para que animarme a seguir publicando contenido. Nos vemos. Bueno, también los que estéis viendo esto por YouTube, porque ahora lo estoy también haciendo en vídeo para también publicarlo en YouTube, pues espero vuestros comentarios y vuestras opiniones también. Y si tenéis algo en contra o algo que alguna duda que os surja de esto que acabo de decir, por favor, ponedlo en los comentarios y en cuanto pueda os lo responderé. Adiós.